Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la jornada, 21 de abril de 1936. Vamos, como hacemos siempre, con nuestro editorial antes de pasar al relato de las noticias del día. Tras los días turbulentos provocados por el asesinato del alférez Reyes, parece que una cierta calma vuelve a España. Mientras tanto, se espera con verdadera ansiedad saber quién va a ser el nuevo presidente de la República en sustitución del señor Niceto Alcalá Zamora. Muchos españoles esperan que con la llegada de un nuevo presidente de la República se cierre la brecha que separa y enfrenta a derechas e izquierdas, aunque el Partido Socialista aprueba un programa cada vez más radical, lo que ha llenado de sorpresa a muchos ciudadanos españoles. En el ámbito de la información nacional, tenemos que destacar que se celebra en Gijón un mitin en el que el señor Maurín, líder del partido trotskista POUM, ha afirmado que su objetivo es implantar el régimen soviético en España. Se intensifican las detenciones de personas de significación derechista en toda España. Continúan las detenciones de fascistas y de simpatizantes de Falange Española. En varias poblaciones son encarcelados párrocos, canónigos, farmacéuticos, jueces y funcionarios, todos ellos de afiliación derechista y de pensamiento fascista. En Orihuela, el centro tradicionalista ha sido clausurado por orden gubernativa después de haber practicado en él un registro. Noticia de última hora que nos acercan nuestros compañeros de la redacción de Radio Universal. A las 3 de la tarde ha llegado al puerto de Sevilla el buque de la Armada Española La Zaga, en el que viaja el almirante de la base naval de Cádiz, que viene a cumplimentar al presidente de la República. El buque estará en Sevilla mientras esté el señor Martínez Barrio. Y antes de pasar a la información internacional, vamos con una noticia de publicidad. Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien. No come con apetito, duerme poco y con sueño agitado. Todo. Poco a poco pierde fuerzas y energía. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine, que le devolverá el apetito, el sueño y la tranquilidad. La manera de usarlo es muy sencilla. En 1 litro de vino corriente, eche el contenido de un frasco de Quintonine y del delicioso vino reconstituyente obtenido en esta forma, tome una copita de las de vino de postre antes de cada comida. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. No lo dude, Quintonine. Abrimos esa página de información internacional en Radio Universal. En México, Luis Mora Tobar, líder de la mayoría de la Cámara, ha declarado a la prensa: la Sociedad de Naciones es una farsa. México se retira de ella porque es imposible contar con que haga nada en favor de las naciones débiles. El 47 cumpleaños del Führer se celebra con fervor patriótico y ritos primaverales. Hace justamente 47 años que en un rincón alpino nació aquel que ahora es el líder del pueblo alemán. La obra de Italia en Abisinia. Italia ha dado en unos meses a las regiones ocupadas 4.000 kilómetros de carreteras, 50 hospitales, numerosas escuelas y la abolición de la esclavitud. También ha prohibido el trabajo de los niños menores de 14 años. En Cuba, el buque escuela español Juan Sebastián Elcano ha salido para Nueva York después de una breve visita a la capital, a La Habana. Noticia que nos acercan también nuestros compañeros de redacción. En Chile, el gobierno ha levantado el estado de sitio que estaba en vigor desde el principio de febrero, después de la huelga ferroviaria y del intento revolucionario de los retirados del ejército. Y damos ahora otra noticia de publicidad antes de pasar a la información de actualidad. La sangre envenenada causa peligrosísimas dolencias, jaquecas, dolores neurálgicos, etc.
Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, previene del cáncer. El domingo quedó inaugurado el servicio Madrid-Berlín de Lufthansa en colaboración administrativa con las líneas aéreas postales españolas. Ha inaugurado el domingo el servicio aéreo Madrid-Berlín por Barcelona, Marsella, Ginebra y Stuttgart. En cuanto a la información deportiva, ya nos traen desde nuestra redacción la última hora. Con 2 rotundas victorias finales, el Celta de Vigo y el Zaragoza se aseguraron su entrada en la división de honor, en la primera división. El Sporting de Gijón y el Sabadell Fútbol Club han quedado clasificados para los octavos de final. Y en cuanto al ciclismo, hay que destacar que se celebró el domingo una carrera sobre 65 kilómetros organizada por el Club Ciclista Aragón. Resultó ganador Luis López Castro, que a lo largo del recorrido evidenciaba su superioridad sobre los restantes participantes, a los que obligó a hacer una fuerte marcha. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, y qué mejor para hacerlo que escuchando a Imperio Argentina interpretando El día que nací yo. Estrella de nata, déjame ser buena, di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena, yo haré lo que mande. Bueno, pues una vez más, en Noticiario 1936, acabamos de atravesar la dimensión tiempo y del 21 de abril de 1936, donde hemos estado hace nada, unos segundos, nos trasladamos al 21 de abril de 2019 con mi queridísimo Luis Togores. Luis Togores, suficientemente conocido por toda nuestra audiencia, es historiador, es escritor prolífico, no me cansaré nunca de repetirlo cuando lo tengo en plató, tiene libros fundamentales para entender la historia de España, la historia reciente de España. Muy bienvenido, Luis. Muy buenas, don Eduardo. ¿Cuánto tiempo? A tu plató, querido. Bueno, vamos a ver, querido Luis. La paz ha llegado a las calles tras los graves incidentes por el día 14 de abril, el 5º aniversario de la proclamación de la República, hablamos del 14 de abril de 1936. Pero esto se ha traducido en detenciones indiscriminadas, concretamente de falangistas y de todo tipo de supuesto fascista, por el mero hecho de que, bueno, pues no eran afectos, o el régimen, el Frente Popular los consideraba no afectos. ¿Existía el Estado de Derecho a estas alturas por parte del Frente Popular? Vamos a ver, yo creo que en este momento se está perdiendo. Es decir, aunque todavía teóricamente hay un hombre más o menos garantista de su manera, que es Azaña, pero realmente está perdiendo cada día más el control real de la calle, porque tú puedes tener el control del boletín, pero en la calle no la controlas. Y fundamentalmente, sobre todo, los guardias de asalto en las grandes ciudades son gente que está controlada, como el famoso Teniente Castillo, por gente muy afín al Frente Popular de la rama, digamos, más radical. Sí. De hecho, Castillo es el que entrena a las milicias, etc. Entonces, cuando se producen atentados en las calles, pues los que teóricamente tienen que mantener el orden público, resulta que no solo no lo mantienen, sino que contribuyen a deteriorarlo y además de manera parcial a favor de los delincuentes del Frente Popular, de tal manera que la persecución política en el 90% de los casos está cayendo fundamentalmente en falangistas, porque el fascismo es el gran pecado de la época, en algunos militantes del Requeté, que son militantes políticos, y algunos muy pocos de Renovación Española. El otro pequeño sector que también es perseguido son los de la CNT-FAI, porque es verdad que la CNT-FAI y el socialismo, bueno, son de izquierdas, pero no hacen buenas migas. Entonces, algunos de los atentados que cometen Buenaventura Durruti y esta gente también son perseguidos, los pistoleros de la CNT. Pero el núcleo fuerte, digamos, de los partidos del Frente Popular, socialistas fundamentalmente, esas famosas juventudes unificadas, socialistas y comunistas, que son con los que se tirotean los falangistas y los requetés, pues esos nunca son detenidos. No. Bueno, vamos a ver, Luis, hemos dado noticia en el noticiario de hoy, de 1966, de que en Orihuela se clausuraba, se cerraba por orden gubernativa, un centro tradicionalista. ¿Quiénes eran los tradicionalistas? Bueno, los tradicionalistas eran los herederos directos de los viejos carlistas de 1830, es decir, habían pervivido. Es verdad que ya no solamente ya no habían logrado gobernar en España los herederos de Don Carlos, ya ni siquiera estaban sus primos los Borbones de Alfonso XIII,
Pero ellos seguían sosteniendo no solamente un candidato al trono, sino también una manera de ver la vida y una manera, digamos, de entender la política y la nación. Eran profundamente católicos, profundamente españolistas, monárquicos, partidarios de los fueros y las viejas tradiciones y además, digamos, con una arraigambre importante en el mundo rural, sobre todo de Navarra, Logroño, Cataluña, en Sevilla, también había en el País Vasco, Galicia. Entonces era un núcleo, vamos a ver, era un partido minoritario, pero digamos con partidarios muy fuertes y además incluso con su propia milicia que venía desde 1830, es decir, el viejo Requeté, digamos, pues todavía coleaba en el año 36. Llevaban 100 años dando guerra, nunca mejor dicho. Efectivamente, ellos tenían su propia milicia, de eso vamos a hablar ahora, conocida como el Requeté. El Requeté, por cierto, magníficos soldados. Sí, eran los herederos de los soldados de la Primera Guerra Carlista y tenían una milicia perfectamente organizada, armada, con algún dinero dado por Mussolini y entre sus filas con algunos de los oficiales más prestigiosos del ejército. Por ejemplo, concretamente, el jefe del Requeté, el gran entrenador del Requeté, era el general Varela. Precisamente por ser entrenador del Requeté, la República, digamos, el Frente Popular, lo había retirado del servicio de las armas y lo había llevado a Cádiz detenido donde le cogerá el 18 de julio. Y eran una milicia muy bien organizada. Además, tenían una visión castrense de la vida, donde te podías encontrar que en un mismo tercio de requetés estaba el abuelo con 60 años, sí, el hijo con 40 y los nietos con 16, ¿no? Porque era digamos una tradición de servicio al rey a través de la milicia, ¿no? Y esto venía pues, desde las 3 guerras carlistas. Por cierto, Luis, aprovechando que estamos hablando del Requeté, en el imaginario colectivo del pueblo español se circunscriben casi exclusivamente, y esto es absolutamente falso y quiero que se lo aclares a los televidentes, se circunscribe el Requeté, los tercios de Requetés, pues prácticamente nada más que a Navarra, a algún tercio catalán y poco más. Es lo que la gente, el común de los españoles, sería capaz en una encuesta apresurada en la calle de decir, ¿dónde había tercios de Requetés? Navarra, Cataluña, Valencia, los tercios de Montserrat. Pero no, había tercios de Requetés en muchísimos lugares de España. Históricamente uno de los sitios donde había muchos Requetés era en Sevilla, originariamente. Es decir, el famoso Falconde tenía allí un núcleo muy fuerte y la tenía en la finca de Quintillo. Y ahí había mucho Requeté andaluz. Pero es verdad que cuando empieza la guerra, claro, la burguesía española, cuando empieza el golpe de Estado, que recordemos que fracasa, y empieza la guerra civil, ellos habían estado viendo desde el balcón de su casa, diciendo, bueno, pues los militares dan el golpe, ganan y no hay nada que hacer. Pero cuando el golpe fracasa y aquello se convierte en una guerra civil y les empiezan a subir a buscar a sus casas para asesinarlos y fusilarlos, tienen que tomar partido. Entonces, el sector, vamos a llamarle más moderno, más anclado en la modernidad de su tiempo, es decir, más con raigambre en los movimientos, que son en el fascismo, que es el movimiento de moda, van a ir a la Falange. Pero la derecha católica solo tiene 2 sitios donde ir, o va al ejército, sencillamente porque los llaman a filas, o si quieren tener una militancia política, la mayoría de los católicos, muchos de ellos que a lo mejor incluso son monárquicos alfonsinos, se van a alistar al Requeté. De tal manera que hay tercios de Requetés en toda España, porque esos católicos, normalmente los católicos más ultramontanos, encuentran en el Requeté, con sus Cristóforos, con sus detente bala del corazón de Jesús, encuentran el escenario adecuado para hacer la guerra y además encontrar la fe y el escenario ideológico que más les cuadra sin ser necesariamente carlistas. Luis Tobores, vamos a ver, hemos dado cuenta de la celebración del 47º, del 47 cumpleaños de Adolfo Hitler, del Führer alemán. ¿Era querido por el pueblo alemán en esos momentos, Adolfo Hitler? Vamos a ver, claro, hoy día conocemos una realidad de Hitler que es la realidad más real, es decir, los campos de concentración, ese Hitler enfermo y depauperado al final de la guerra que cuenta muy bien el Holocausto, pero claro, no es el Hitler del año 36. Hitler ha llegado al poder el año 33 con apoyo masivo de la población y además, como es un aventurero político inteligente, con grandes éxitos. Ha remilitarizado Renania, ha acabado con la crisis económica, está bajando el paro. Entonces, en ese momento, aparte que tiene una de las ideologías de moda, va de éxito en éxito y sobre todo con grandes promesas de éxito. Y lógicamente arrasa, porque todavía
esa corriente de éxito le va a durar prácticamente hasta el invierno del 42 o 43, hasta Stalingrado. Pero este momento está justo en la cresta de la ola, cuando realmente era la admiración del mundo. Es decir, si tú lees biografías inglesas sobre Hitler de esa época, le ponen fenomenal. Muchísimas gracias a Luis Togores, historiador, profesor, escritor, prolífico escritor, y a todos ustedes. Ya saben, mañana a las 9:30 en punto, Noticiario 1936. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias por su atención. Adiós.